Hola, somos Jimena Brito Palacios. y Jimena Sánchez López y les vamos a hablar acerca de la historia de las universidades. En el siglo IV a.C. en Atenas es donde se crean las escuelas de filosofía. La educación no estaba a cargo del Estado y era solo para algunos. Los sofistas impartieron las artes liberales a las que llamaron curriculum, las cuales eran 7. Consistían en el trivium y el quadrivium. En el trivium se impartían las disciplinas literarias como la gramática, la retórica y la dialéctica, y en el quadrivium se impartían las disciplinas científicas como la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. El currículum se conservó hasta la Edad Media. La gente dejó de recurrir a los sofistas y llegan personajes antisofistas como Sócrates. Implementó la mayéutica que mediante el diálogo se proponía conocer la verdad. No tuvo lugar fijo de enseñanza. Platón fue alumno de Sócrates. Enseñó en los jardines de Academo. De ahí viene la palabra academia. Aristóteles fundó el Liceo de Aristóteles, que es donde enseñaba. Fue alumno de Platón y se le considera el padre del método científico. En Atenas no había exámenes y tampoco daban títulos. Los griegos le heredan a Roma mucho de su cultura. Aquí la educación se vuelve pública. En Roma se da desarrollo en la materia jurídica principalmente. Después Roma decae y la Iglesia aprovecha para mostrar humildad, así que muchos romanos se convierten al cristianismo. Los árabes dejaron mucha sapiencia en medicina. Instruían en centros llamados califatos. Sí hacían exámenes y daban títulos. Introdujeron la noción decimal y el cero. La Alta Edad Media se dio del siglo V al X. El lugar de enseñanza fueron las escuelas monacales en las que la educación estaba a cargo del clero. Se enseñaban las artes liberales. Carlomagno impulsa la educación y crea la Escola Palatina. La población se comienza a dividir en feudos y los campesinos contaban con la protección militar del rey. La Baja Edad Media se dio del siglo IX al XV. Se instituye la profesión de ser maestro, que es una aportación muy importante. La población se divide en burgos o ciudades. Se fundan las escuelas catedralicias en las que asistían personas que no eran parte del clero. Después de las escuelas, se comienza a llamar Studia Generalia, para al final llamarse universitas. En las universidades medievales estaba la Facultas Docendi, en la cual se promovía a sus alumnos a la dignidad de maestro para al final otorgarles la licencia Docendi, que era la facultad de enseñar. En la universidad medieval existían 4 facultades, que eran la teología, el derecho, la medicina y las artes liberales. Se asistía a las escuelas de gramática antes de la universidad en las que se les enseñaba a escribir y leer, además de latín, para después poder entrar a los 13 años a la Facultad de Artes Liberales, que era la menos prestigiada de las 4 facultades. En la teología se enseñaba el trivium y el quadrivium, siendo la materia más respetable la dialéctica. Los estudiantes de un mismo origen se mudaron y alquilaban un local donde cenaban con sus maestros. A este grupo se le llamaba hospitia, de los cuales excluían a los niños ricos que tenían vivienda personal. Tiempo después, personas caritativas fundaron establecimientos para albergar a los pobres, que eran anexos de hospitales. Este es el principio de los colegios en los que admitían a cierto número de becarios. Después esos colegios se convirtieron en internados y ahí les daban educación, alojamiento y alimento. En el siglo XV se vuelve obligatorio. Este es el inicio de los foráneos. En los métodos de enseñanza, dar un curso equivalía a la lectura y comprensión acerca de un libro. A esto se le llamaba legere librum. Las clases consistían en 2 métodos, lección o expositio y disputa o quaestio. El expositio consistía en que el maestro extraía el pensamiento de un autor y ponía en orden la argumentación que se daba. En el quaestio se extraían las ideas controvertidas y se examinaban para que al final el maestro diera una conclusión al respecto. La dialéctica era el centro de la actividad. En las primeras universidades había 2 arquetipos.
el de la Universidad de Bolonia y el de la Universidad de París. En Bolonia se llamaba Universitas Scholarium y en París Universitas Magistrorum. La Universidad de Bolonia fue la primera y surgió por estudiantes que buscaban profesores que explicaran el Corpus Juris Romano. De la de Bolonia surgieron la Universidad de Salamanca, de la que más adelante surgieron las hispanoamericanas y las universidades de Europa meridional. La Universidad de París también era llamada Sorbona. Se centró en la teología y se rigió por la doctrina social de la Iglesia, regida por el clero y apoyada por el Papa. De esta universidad surgieron Oxford, de la que más adelante surgió Cambridge y las universidades de Europa septentrional. Y así fue como surgieron las universidades como las conocemos hoy en día. Muchas gracias por su atención.